Muy buenas y bienvenidos a todos y todas a este vídeo en el que os narraré la batalla más épica y decisiva del Señor de los Anillos. Gondor, el reino más poderoso de la Tierra Media, sufría asedio, pues su capital, la imponente Minas Tirith, estaba siendo atacada por el ejército de Sauron, conformado por más de 200.000 orcos y liderado por el rey brujo de Angmar. Durante 2 días los orcos sitiaron la fortaleza, pero la defensa de la ciudad en un principio era un caos, ya que su senescal Denethor II, creyendo muerto su hijo Faramir, perdería la razón y sería Gandalf quien asumiría el mando de las tropas de Gondor hasta la llegada de los Rohirrim, que se presentarían en los campos de Pelennor con una gran fuerza de 6.000 jinetes, que además de orcos tuvieron que enfrentar a Haradrim y orientales, trolls, wargos y mumakils. Esta sería la mayor batalla de la Guerra del Anillo. En los días previos Gondor había sufrido varias derrotas, ya que con la caída de Osgiliath y el Ramajechor, el muro exterior de defensa de la ciudad hizo que las fuerzas de Sauron se precipitaran y se plantaran para invadir la ciudad, que fue rodeada y sitiada. Y se cuenta que una gran oscuridad borró el sol durante el primer día, que no tuvo amanecer, y los Nazgûl, espectros del enemigo y sirvientes más temidos de Sauron, sobrevolaron los campos montados en bestias aladas, haciendo flaquear la moral de los defensores y obligando a Gandalf a utilizar su anillo de poder, Narya, que evocaba esperanza, coraje y resistencia al cansancio, de forma que el mago quería ganar tiempo hasta la llegada del pueblo de Rohan, que acudiría en su auxilio. Pero remontémonos a unas jornadas antes de la batalla, ya que en Rohan, Theoden se encontraba en el refugio del Sagrario, cuando recibió un mensajero de Gondor con una flecha roja, símbolo de que Gondor se encontraba en graves apuros. Fue entonces cuando el rey decidió reunir a sus tropas y marchar a la batalla lo más pronto posible, puesto que si Gondor caía, toda la Tierra Media estaría expuesta ante Sauron, y Theoden, que había nacido además en Gondor por honor y por aprecio, cumpliría el juramento de su antepasado Eorl, de hermanamiento y auxilio entre ambos reinos. Y tras varios días de cabalgata, los Eorlingas llegarían a los campos de Pelennor contra todo pronóstico, sorprendiendo a las tropas de Sauron gracias a la ayuda de los hombres salvajes del bosque de Drúadan, que le enseñarían al rey caminos secretos eludiendo a los espías del enemigo. Para la creación de esta batalla, Tolkien tendría numerosas influencias históricas y hay cierto realismo militar en su ejecución, y numerosos especialistas han comentado el significado de la contienda, ensalzando el valor norteño que sigue adelante incluso ante una muerte segura que recuerda al poema inglés de Beowulf. También recibiendo inspiración en la batalla de los campos cataláunicos de Jordanes, que en el siglo I de nuestro tiempo se enfrentarían civilizaciones de Oriente contra Occidente, en la que el rey Teodorico I moriría, al igual que Theoden, aplastado por su caballo. Minas Tirith era conocida como la Torre de la Guardia y era la capital de Gondor tras la decadencia de Osgiliath. La ciudad fue construida por Anarion, el hermano de Isildur y segundo hijo de Elendil, en los tiempos de la Segunda Edad, y fue edificada sobre una gran colina y se encontraba dividida por 7 niveles de 100 pies de altura cada uno, rodeado de murallas de piedra blanca. La ciudad sufriría un terrible asedio durante la Guerra del Anillo, y el enemigo había logrado romper la puerta con un ariete llamado Grond, y el rey brujo cruzó entonces el arco que ningún enemigo había traspasado jamás. Pero Gandalf se interpuso en su camino. Antes de poder enfrentarse, se oyeron a lo lejos los cuernos de los jinetes de Rohan, que habían llegado al campo mientras amanecía, obligando al rey brujo a replegarse, puesto que los Rohirrim destruyeron rápidamente las máquinas de asedio de los orcos. Theoden se enfrentaría en combate singular contra el capitán de los Haradrim del sur, un caudillo que se hacía llamar el Señor de la Serpiente, que había ido a atacar al rey ya que vio a Theoden con poca escolta. Y Theoden se vio superado en número y aquel enfrentamiento fue terrible.
Aunque su lanza se rompió, el rey de Rohan lograría batir con su espada a su enemigo, haciendo huir al resto de Haradrim. Pero en la plenitud de la victoria del rey, el escudo dorado comenzó a oscurecerse, puesto que el miedo comenzó a dominarlos a todos, y Crin Blanca, el caballo del rey, fue herido por un dardo y cayó sobre su jinete. Entonces, una criatura horrible emergería de las tinieblas, una bestia alada parecida a un dragón, una criatura de un tiempo pasado que había sido capturada por Sauron para ser la cabalgadura de su más letal siervo. De esta bestia se bajó una figura envuelta con una capa negra y que llevaba una corona de acero. Era el señor de los Nazgûl, el rey brujo de Angmar, que con su presencia comenzó a cambiar las tornas de la batalla, puesto que la victoria del rey se tornaba ahora en muerte y desesperación. Se acercó a Theoden y solo un caballero permaneció junto al rey, que, aunque lloraba, tuvo el aplomo de hacerle frente al Nazgûl. Y Merry, el hobbit de la comarca, estaba tras él, mientras recordaba las palabras de Gandalf, que le había ordenado que fuera paje del rey y que le sirviera, y tampoco estaba dispuesto a abandonarle. Aquel caballero se llamaba Derhelm, y había sido el encargado de traer a Merry a la batalla. Le dijo al rey brujo que dejara en paz a los muertos, pero él le respondió con una voz gélida que no se interpusiera entre un Nazgûl y su presa, y que si no se apartaba, lo llevaría ante la mirada del ojo sin párpado de Sauron. Ningún hombre viviente podía hacerle nada. Entonces Derhelm se quitó el casco, revelando que en realidad era Éowyn, sobrina del rey, y que si se atrevía a tocar a Theoden sería aniquilado. Y por un instante el Nazgûl quedó en silencio, pero pronto se ensarzaron en un combate en el que con un golpe de masa rompió el escudo de Éowyn, que cayó con el brazo roto, y con un segundo golpe de su arma pretendía rematarla, pero falló el golpe puesto que Merry se le había acercado por la espalda clavando su espada tumularia detrás de la rodilla del rey brujo. Con sus últimas fuerzas, Éowyn hundió su espada entre el manto y la corona, que volaba, ahora muy lejos, mientras su enemigo caía derrotado, dejando vacío su manto, cuya voz fue extinguida por el viento y jamás volvería a escucharse su lamento. Merry se inclinó para besar la mano del rey, y para su sorpresa, Theoden todavía tenía algo de vida, logrando despedirse de él. Y Merry le pediría perdón por desobedecer su orden de no acudir a la batalla. Y el rey le sonrió, ya que no se le podía negar el perdón a un corazón tan grande y valeroso. En su último aliento, Theoden preguntó por Éomer, al que designó como rey, y nombró a Éowyn, a quien siempre quiso como una hija. Y cuando Merry le iba a decir que ella estaba con ellos, un gran clamor se escuchó en los campos de Pelennor, ya que nuevas tropas enemigas acudían, puesto que una horda de Mamukils avanzaba, mientras que, de otro lado, Éomer recomponía a su jinete, y de la ciudad de Minas Tirith salió una gran hueste de hombres encabezados por Imrahil de Dol Amroth, dispersando a los enemigos de la puerta. Y Éomer, al ver al rey, se quedó desconsolado, mientras que uno de los caballeros tomaba el estandarte real y Theoden señalaba a su sobrino, al que le dijo «Salve, rey de la marca», y apremió a Éomer a cabalgar hacia la victoria y que le despidiera de Éowyn, sin saber que ella estaba allí muy cerca de él. Entonces Éomer dio órdenes de retirar de allí el cuerpo del rey, que fuera protegido por un séquito, pero se quedó helado al ver a su hermana allí abatida, perdiendo por un momento la razón. Entonces montaría a caballo y pronto le dominó la cólera, ordenando con una voz poderosa traer muerte a sus enemigos. El cuerpo del rey fue protegido por una empalizada, mientras los Rohirrim enterraban a Crin Blanca, el caballo del rey, a la vez que la batalla proseguía a su alrededor. Y ante ellos apareció un alto señor de Gondor que había liderado la carga de los guerreros de la ciudad. Era Imrahil de Dol Amroth, una región al sur del reino de Gondor de la que era gobernante, y allí, al enterarse de la muerte del rey de Rohan, le rendiría tributo a Theoden. Mientras tanto, dentro de la ciudad, Denethor había entrado en la locura y se disponía a quemarse vivo en una pira funeraria, ya que creía que su hijo Faramir estaba muerto. Y solo la intervención del hobbit Peregrin Toog, de Beregond, un guardia de la ciudadela, y de Gandalf
salvaron a Faramir, pero Denethor se inmoló antes de que pudieran detenerlo, y Tolkien afirma indirectamente que la muerte de Theoden podría haberse evitado si Gandalf hubiera ayudado a los Rohirrim como era su intención. Por desgracia, en los campos del Pelennor, la batalla se estaba volviendo a favor de las tropas de Sauron, ya que aunque los Rohirrim habían infligido enormes daños, los orcos seguían siendo muy superiores y ahora estaban liderados por Gothmog, lugarteniente de Minas Morgul, que hizo llamar a las fuerzas restantes en Osgiliath, haciendo que los jinetes de Rohan se encontraran entre dos frentes e impidiendo que se unificaran con las tropas de la ciudad. Por lo que Éomer tuvo que refugiarse en una colina para ofrecer una última resistencia. En ese momento una flota de barcos negros apareció en los puertos, y al principio todos pensaron que eran los corsarios de Umbar, aliados del enemigo. Pero cuando su nave insignia desplegó los estandartes del rey de Gondor, desmoralizó a los ejércitos de Sauron, puesto que de sus naves desembarcaban 20.000 hombres del sur de Gondor, encabezados por Aragorn y su compañía gris, una treintena de montaraces venidos del norte, capitaneados por su primo Halbarad, que se había presentado ante él en Rohan gracias a la llamada de la dama Galadriel. Y con ellos estaban Legolas y Gimli, además de los hijos de Elrond, los gemelos Elladan y Elrohir. Esta aparición tuvo un punto de inflexión en la batalla, ya que ahora las fuerzas de Sauron estaban inmovilizadas por el miedo y se veían atrapadas entre dos frentes, y Éomer cargó con sus jinetes mientras Aragorn avanzaba en dirección a la ciudad, y ambos se reencontraron en el clamor de la batalla, y lucharon durante todo el día hasta que, al amanecer, ya no quedó ningún orco vivo en los campos del Pelennor. Con el final de la batalla, la derrota de Sauron era desastrosa, aunque esto no aseguraba la victoria de los pueblos libres, porque aunque Sauron había perdido alrededor de 130.000 orcos y el Nazgûl más poderoso de los 9 había caído, los capitanes del oeste celebraron un concilio y pronto comprendieron que era un triunfo momentáneo, puesto que más enemigos aguardaban en Mordor, y Gandalf les hizo ver que no alcanzarían la victoria por la fuerza de las armas, dependiendo únicamente de que Frodo, como portador del anillo, cumpliera su tarea. Tras varios días de recuperación, Aragorn partió con 7.000 hombres hacia Mordor para provocar el ataque del Señor Oscuro y desafiarle, de forma que los orcos dejasen despejado el llano de Gorgoroth y Frodo pudiera acceder con más facilidad al Monte del Destino. Y solo acudieron a la Puerta Negra aquellos que quisieran ir voluntariamente. Y aunque algunos pensaban que Sauron sospecharía de una trampa, su ojo estaba fijo, casi ciego, en el heredero de Isildur, puesto que Aragorn le había revelado que aún seguía vivo a través de la Palantir, desembocando más adelante en la culminante batalla de Morannon. Pero eso forma parte de otra historia. Como habéis podido daros cuenta, hay muchas diferencias respecto a la película, ya que Gandalf y el Rey Brujo no se enfrentan, pero Gandalf era mucho más poderoso que el espectro, dada su condición de Maiar, además siendo reforzado con los poderes del Mago Blanco, estando en la cúspide de su poder, y el Rey Brujo en ningún caso podría ser rival para él. Nadie, excepto Sauron, sería capaz de derrotar a Gandalf en la Tierra Media. Otro detalle es que los hombres muertos no desembarcan en Minas Tirith en el libro, pero ayudan a tomar la flota de corsarios de Umbar, y tras esto, Aragorn les dio permiso para partir al más allá. La última deliberación es un capítulo del libro de El Retorno del Rey que nos lleva a la mañana siguiente de la victoria alcanzada en Minas Tirith. Pero antes de continuar te pido que te suscribas a mi canal si te gusta el contenido que hago del mundo del Señor de los Anillos, así que déjate un buen like y hazme saber tu opinión a través de la caja de comentarios. Además, también tienes la opción de convertirte en miembro de mi canal, que te dará acceso a contenido anticipado y peticiones de vídeo personalizadas. Al día siguiente de la batalla, Legolas y Gimli se encontraron y pasearon por las ruinas de Minas Tirith, y juntos conversaron en las grandes reformas que aportaría cada uno de su pueblo a la reconstrucción, y Gimli ofrecería a Aragorn los servicios de los enanos de Erebor para convertir Minas Tirith en una ciudad todavía más grande de lo que era, mientras que Legolas opinaba que la ciudad necesitaba más jardines y que traería pájaros y árboles
que no morirían, y se encontraron entonces con Imrahil de Dol Amroth, y recibió el mensaje de que Aragorn quería verlo para celebrar una deliberación junto con Gandalf y el rey Éomer de Rohan, y allí estarían también los hijos gemelos de Elrond. Y mientras los generales debatían, Legolas y Gimli visitaban a Merry y Pippin en las casas de curación. Gandalf presidió el consejo y advirtió de la gravedad de las palabras del senescal Denethor antes de morir, que profetizó que durante un breve instante podrían triunfar en los campos del Pelennor, pero que contra el poder que se alza en el este no había victoria posible. Y aunque Gandalf no era partidario de que se hundieran en la desesperación como Denethor había hecho, sí resaltaba la verdad de sus palabras, puesto que el senescal tenía acceso a las visiones de la piedra vidente, una palantir que se encontraba en la ciudad y que ahora había sido arruinada por el fuego. Un artefacto que Fëanor había hecho en los tiempos de los días antiguos y que ni siquiera Sauron podía obligar a mentir con sus visiones, por lo que Denethor había visto las innumerables fuerzas que Sauron estaba aglutinando, reclutando aliados en el sur y en el oriente. Los capitanes se habían percatado de que las fuerzas combinadas de Rohan y de Gondor apenas habían contenido el primer ataque, pero la siguiente jugada de Sauron sería mucho más potente y Gandalf reconoció que Denethor tenía razón y que todo apuntaba a que las fuerzas del Señor Oscuro rebasaban ampliamente a los pueblos libres. Imrahil preguntó entonces si se estaba proponiendo retirarse a enclaves más seguros, como podían ser el Sacrario en las montañas de Rohan o la costa de Dol Amroth, más retirado que la capital de Gondor. Pero Gandalf dijo que esas propuestas no serían nada nuevo al planteamiento de Denethor en los años anteriores, a pesar de ser lo prudente. Él no aconsejaría, por tanto, prudencia, puesto que confiaba aún en el triunfo, mas no en la victoria militar, porque el anillo único sería la clave, bien para el sostenimiento de Sauron o para su caída. En este punto, si Sauron conseguía recuperar el anillo, se impondría de forma definitiva y rápida sobre la Tierra Media, y tan aplastante sería su triunfo que incluso podría ser para siempre, mientras durase el mundo de Arda. Pero si el anillo conseguía ser destruido, tenían la certeza de que Sauron caería, y tan humillante sería su derrota que nadie podría saber si volvería a alzarse, ya que con el anillo perdería gran parte de su poder, derrumbando todo lo construido por el anillo único, y el Señor Oscuro quedaría mutilado para siempre bajo la apariencia de un espíritu invisible que se atormentaba bajo las tinieblas, y jamás podría crecer en poder o adoptar otra forma, y ellos tenían la responsabilidad de dejar una Tierra Media en paz, erradicando este mal para siempre. Sauron no conocía con exactitud la ubicación del anillo, tan solo que había sido encontrado, y bajo la sospecha de que se encontrase en Minas Tirith y que pudiera ser reclamado por alguno de los allí presentes con poder suficiente para utilizarlo. Aragorn entonces ratifica las sospechas de Gandalf, puesto que antes de partir de Rohan se mostró ante Sauron con la palantir de Orthanc, revelándose como el heredero de Isildur y desafiándole, y como ya contaban 10 días desde que Frodo había partido desde Rauros en dirección a Mordor, Aragorn vio conveniente provocar a Sauron para que Frodo tuviera un paso seguro hacia su destino. Pero el Montaraz confiesa que Sauron atacó mucho más rápido de lo que él esperaba y que probablemente de haberlo sabido no lo hubiera hecho, pues apenas había llegado a auxiliar a Minas Tirith en el último momento. Gandalf afirma que pese a todo, Sauron no estaba seguro de que el anillo estuviera en Gondor, y en caso de que fuera así, los poderes del anillo no podrían ser dominados en un solo día para manejar la grandeza y totalidad de su poder, y que sin duda Sauron podría estar esperando que utilizaran el anillo contra él, como Boromir pretendía, y que en ese momento de discordia entre aquellos que pretendían reclamarlo, Sauron podría aprovechar y manipularlo a través del anillo.
Los 8 Nazgûl restantes acechaban alrededor de Mordor cualquier movimiento sospechoso, evaluando las señales mostradas por sus enemigos. Una espada que se creía rota y que volvía a ser reforjada para destronar a Sauron. Su sorprendente derrota en el primer ataque y la pérdida del rey brujo de Angmar parecían tener desconcertado a Sauron, y que por eso mismo su ataque siguiente sería todavía más letal, y el Señor Oscuro tenía su ojo sin párpado apuntando hacia ellos, y que, inteligentes o estúpidos, no tenían el anillo que habían enviado lejos y con el que hubieran podido derrotar a sus tropas. Y aunque con las armas no podrían alcanzar la victoria, sí podían ayudar a Frodo a marchar con cierta seguridad a través del País de la Sombra, aunque fuera una insignificante ayuda. El plan, por tanto, sería avanzar hacia Sauron y atacarle hasta el final con todo lo que tenían, para que las defensas de Mordor quedaran vacías y no quedara un solo orco en Gorgoroth que pudiera apresar a Frodo y a Sam, por lo que servirían de cebo para tal propósito. Y aunque el destino les aguardase una cruel muerte en la Tierra Negra y el anillo llegase a ser destruido, puede que ellos no vieran la nueva era de paz que les sobreviniera, pero era mejor morir así que esperar sabiendo que no verían una nueva edad del mundo. Aquella decisión produjo un largo silencio que fue interrumpido por Aragorn, que pidió que nadie se opusiera a los designios de Gandalf, que había consagrado su vida a luchar contra Sauron, ya que si no fuera por sus acciones, todos habrían sido eliminados hace tiempo, y que a pesar de que él era el legítimo rey de Gondor, no pretendía dar órdenes a nadie, pues cada uno debía decidir qué hacer por su propia voluntad, y los hijos de Elrond reafirmaron su apoyo a su pariente. Y Éomer, que consideraba a Aragorn como un hermano que había socorrido y ayudado a su pueblo, reivindicó el juramento de Eorl y prometió que los jinetes de Rohan no dudarían en acudir a la batalla. Finalmente, Imrahil, señor de Dol Amroth y general más importante de Gondor en ausencia del Senescal, prometió fidelidad a Aragorn como a su rey. Quisiera o no reivindicar sus derechos y que sus deseos eran órdenes para él, pero que debían de meditar con prudencia las acciones a tomar, puesto que debían de estar preparados para cualquier final, porque si todavía podían triunfar sobre Sauron, Gondor debía de perdurar para no retornar a Minas Tirith y encontrar una ciudad devastada e irrecuperable, puesto que sabían por los Rohirrim que todavía quedaba un ejército enemigo amenazándoles desde el norte, además de las tropas que habían en Mordor. Gandalf coincidió y aconsejó no dejar las ciudades protegidas, puesto que no era necesario en realidad llevar una gran fuerza hasta Mordor, solo lo necesario para que Sauron los tomara en serio y que en los próximos 2 días reunirían a las tropas convenidas. Y aunque muchos feudos del sur ahora eran libres de enviar tropas y que Minas Tirith quedaría mejor protegida que cuando fue atacada, sus puertas habían sido destruidas y Aragorn planeó que si lograban la victoria haría llamar a los enanos de Erebor para reconstruir la puerta. Y durante la cuarta edad del sol, los enanos construirían unas fabulosas puertas de Mithril que ningún enemigo pudo derribar jamás. Serían en total unos 7000 hombres los que serían llevados hasta la Puerta Negra, pero los mejores jinetes con sus cabalgaduras defenderían el camino del oeste de posibles enemigos, y pronto enviaron exploradores hacia Osgiliath y Minas Morgul para conocer los movimientos del enemigo. Tras 2 días los informadores regresaron para contar que ningún orco había sido visto en los caminos, y algunos propusieron atacar Minas Morgul como primer objetivo, pero Gandalf se había opuesto, ya que conocía que el valle estaba plagado de maleficios, con los que mentes sanas podían enloquecer de terror. Además, Faramir le había dicho anteriormente que Frodo había ido hacia el paso de Cirith Ungol, por lo que debían de desviar la atención de Sauron. Y entonces Aragorn y Gandalf se adentraron hasta la entrada del Valle de Morgul y contemplaron con horror la ciudad inmunda, que se encontraba sin vida y en silencio, vacía ya de orcos que habían perecido en la batalla de los campos. Y no había rastro de ninguno de los Nazgûl, pero el aire era pesado y maligno, y para que Sauron no enviara tropas desde allí,
destruyeron el puente e incendiaron sus campos y regresaron. Gracias por ver el vídeo, suscríbete a mi canal, si te gusta el contenido que hago de El Señor de los Anillos, déjate un buen like y dame tu opinión en la caja de comentarios. Un saludo.